Buenas noches, iglesia. Qué privilegio saludarles de nuevo. Esperemos que todas las cosas marchen bien. Hemos estado en oración por cada uno de ustedes y sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es poderoso. Y bueno, qué chévere. Hoy me enteré de un testimonio que me gustaría que después nos lo pudieran compartir. De las cosas que Dios hace es bello porque Dios está en medio nuestro. Dios nos salva, pero también Dios nos ayuda, Dios nos acompaña. Mis hermanos, muy buenas noches. Quiero aprovechar este tiempo para recordarles algunos de nuestros anuncios y bueno, como primera medida recordarles que tenemos nuestra reunión presencial el día domingo a las 9 de la mañana. Qué bueno que si usted ya tiene su esquema de vacunación completo, pueda venir a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno, porque la iglesia somos todos, que podamos venir, congregarnos y cumplir, ¿verdad? Con ese mandato divino del Señor de congregarnos cada vez que la iglesia abre sus puertas. También estamos los miércoles, como el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, teniendo una breve reflexión de la palabra de Dios. Y el día de mañana tenemos reunión de jóvenes, esta la vamos a hacer virtualmente a las 5 p.m. Así que todos los jóvenes que han estado y si usted conoce a alguno, qué chévere que usted pueda compartirle, invitarlo. La invitación es para jóvenes de 12 a 17 años, ¿verdad? Para que puedan unirse y vamos a compartir algo de la palabra de Dios y espero que puedan estar ahí con nosotros, ¿verdad? Muy bien, amada iglesia. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, porque hoy el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de ser enseñados por ti, Señor, de poder recibir tu palabra y de ser instruidos en tu voluntad, Dios mío. Gracias te doy por este tiempo, Señor, por cada persona, Señor, que ve, que escucha este mensaje. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por todo lo que tú haces por nosotros. Te pido, Dios amado, que nos ayudes dándonos luz en nuestro entendimiento, Señor, para poder escucharte, entenderte y poner en práctica lo que hoy nos vas a hablar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y también pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy quiero hablarles de un tema que lo he titulado La importancia de la iglesia local. La importancia de la iglesia local. Y hay varias preguntas que yo quisiera que resolviéramos a lo largo de este mensaje, como por ejemplo, ¿es importante pertenecer a una iglesia local? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y en caso de que lo sea, ¿por qué es importante? ¿Qué función tiene la iglesia aquí en la tierra? ¿Y cuál debería ser mi concepto de la iglesia local? Todas estas son preguntas que deberíamos hacernos. Recordemos que la pandemia hizo que tuviéramos que cambiar muchas cosas como las estábamos realizando. Una de ellas obviamente fue el congregarnos presencialmente. Y por eso surge este mensaje que yo quiero compartirles. Porque mis hermanos, sabemos que pues yo no soy experto en todos estos temas de pandemia ni nada de eso, pero lo que sí puedo ver es que ha avanzado el número de personas vacunadas. Y para un poquitico, para mi tristeza, debo decirle que hay personas que yo veo que pueden venir y no vienen. Entonces, este mensaje es tratando de hablar al corazón de aquellas personas que pueden venir y no lo hacen. Ahora, otras personas también que ni siquiera no es por el tema de la vacuna. Hay gente que puede venir, hermanos, congreguémonos, congreguémonos. Y hoy quiero que descubramos a la luz de la palabra por qué es tan importante congregarse, por qué es tan importante pertenecer a una iglesia local, por qué es tan importante. Saben, he hablado con algunos amigos, pastores, y esta preocupación es algo muy sentido en algunos de ellos. Las personas se acomodaron, les gustó estar en casa, recibir mensajes de casa, pero ahora que se puede venir, ahora lo están dudando, ahora prefieren quedarse en casa. Qué bueno que pudiéramos nosotros entender que fue una medida extraordinaria, pero no quiere decir que eso sea la forma normal de hacerlo, ¿verdad? Mira, tú puedes ver que la gente sale a mercar, tú puedes ver que la gente sale a comer algo,
Tú puedes ver que la gente sale a visitar a sus familiares, pero ¿por qué no podemos venir a la iglesia? Es algo que debemos meditar, queridos hermanos, porque somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué? Vamos a resolver varias de estas preguntas que planteé al inicio. Y la primera que yo les quise plantear ¿es importante pertenecer a una iglesia local? Y la respuesta es, claro que sí es importante. Dios no tiene pensado que un creyente pueda desarrollar su vida espiritual de una manera solitaria, ¿verdad? Dios pensó en una iglesia. La iglesia no es un edificio con sus ladrillos o sus edificaciones o sus sillas, sino la iglesia son personas. Cada uno de nosotros, si ha creído en Cristo como Señor y Salvador, ha venido a ser un miembro especial del cuerpo de Cristo. Ahora, habiendo resuelto la primera pregunta, que si es importante pertenecer a una iglesia local, y hemos dicho que sí, vamos a la segunda. ¿Por qué es importante? Mis hermanos, es importante porque la iglesia local es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Yo no sé si tú tenías claro este concepto, pero cada vez que tú formas parte de una iglesia local, tú estás siendo parte de la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. La única figura que está reflejando el reino de Dios aquí es la iglesia. Y no estoy hablando de la edificación, vuelvo y repito, estoy hablando de las personas que conforman la congregación de la cual tú eres parte o tal podrías ser parte a partir del día de hoy, o si te has apartado sería bueno que hicieras parte de una iglesia local. No necesariamente tiene que ser esta, pero que hagas parte de una iglesia local, una iglesia donde se predique el evangelio bíblico y donde las personas vivan en testimonio de la gracia de Dios. La iglesia local es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Nos congregamos porque nosotros hacemos parte del reino de Dios. Pero este lugar, la tierra, no es nuestro destino final. Estamos aquí de pasada. Mira lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice la escritura, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Mira qué interesante, porque la visión que tiene Dios acerca de los creyentes aquí en la tierra es que somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y a esa reunión de ciudadanos del cielo aquí en la tierra se le llama iglesia, iglesia local. Esta iglesia local, esos ciudadanos del cielo, ¿qué sucede? Se reúnen y esperan con mucho anhelo que regrese nuestro Salvador. Qué interesante esto que nos dice la Escritura. Mis hermanos, somos personas cuya ciudadanía no es de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y entonces, ¿dónde se reúnen los ciudadanos del cielo mientras el Señor nos lleva a su reino? En la iglesia local. Es ahí donde nosotros nos reunimos, disfrutamos de ese privilegio de ser miembros del reino de los cielos, de ser ciudadanos de los cielos. Es allí donde nosotros nos congregamos y juntos nos gozamos de que tenemos un rey en común. ¿Cuál es entonces la función de la iglesia aquí en la tierra? Y aquí sí me voy a demorar un poquitico más, porque este punto lo quiero ampliar un poco para que lo podamos entender. Quiero hablarle de 3 funciones de la iglesia local aquí en la tierra. Es decir, hemos hablado que en primer lugar, que si es importante la iglesia local, y hemos dicho que sí. Hemos hablado de por qué es importante y hemos hablado de por qué la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Es aquí. Recuerde, cuando usted está en un territorio extranjero, para usted poder certificar que es un ciudadano colombiano, debe remitirse a la embajada de nuestro país en ese lugar.
De la misma manera, para que un creyente pueda certificar que hace parte del cuerpo de Cristo, debe pertenecer a una congregación. Ahora, quiero hacer una diferencia que es importante en relación a este tema. Tenemos que entender la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal la conforman todas las congregaciones en la tierra, pero la iglesia local es la iglesia en la cual usted se congrega, es la iglesia en la cual usted recibe alimento espiritual, es la iglesia en la cual usted tiene un grupo de hermanos que juntos están buscando crecer y agradar al Señor. La iglesia local es donde usted asiste cada día que la iglesia abre las puertas. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál entonces es la función de la iglesia local? Vamos a hablar de tres funciones. La primera, y esta es muy importante, y es proclamar unidos las alabanzas a nuestro Rey. Si lo puede escribir, escríbalo. Proclamar unidos nuestras alabanzas a nuestro Rey. No se trata de la alabanza y la adoración personal que tenemos en casa, nuestro devocional. Se trata de la alabanza y la adoración del cuerpo de Cristo que juntos hacemos. Por eso quiero llamar la atención. El culto no es solamente la palabra, el culto también es la alabanza. El culto está dividido en dos partes muy importantes. La alabanza, que es lo que nosotros le damos a Dios, y la palabra, que es lo que Dios nos da a nosotros. La alabanza hace parte del culto. Y a veces, por alguna u otra razón, no llegamos a tiempo. Recuerde que la alabanza en la iglesia inicia a las 9 de la mañana, el día domingo. No a las 9:05, no a las 9:10, no a las 9:15, o peor aún, no es llegar solo a la palabra. Porque el culto está comprendido en esos dos espacios que son muy importantes. La iglesia se reúne para exaltar a su gran Rey que lo libertó. Mira lo que dice el Salmo 79, versículo 13. Salmo 79, versículo 13. Dice: entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Fíjate lo importante. ¿Cómo llama este versículo a los creyentes? Los llama de dos maneras. Los llama su pueblo y los llama las ovejas de su prado. Cuando la iglesia se reúne, se está reuniendo el pueblo que le pertenece a Dios. ¿Cómo así? ¿Yo le pertenezco a Dios? Claro que sí. Si tú has creído en Jesucristo, resulta y pasa que entonces tú pasaste a ser propiedad exclusiva de Dios. Y por eso eres su pueblo. Porque Él te compró con la sangre de Jesucristo. Y ahora Él es tu dueño. Y Él es tu rey. Pero también nos llama las ovejas de su prado. ¿Y sabes por qué nos llama ovejas? Porque Él es nuestro pastor. Porque Él es nuestro pastor que nos alimenta con delicados pastos de la palabra de Dios. Mis hermanos, nos reunimos para proclamar las alabanzas a nuestro Rey. Por eso es importante congregarse. Una persona que no hace esto definitivamente está echando a un lado la importancia de reconocer que es parte del pueblo de Dios y que es una oveja de Dios. ¿Qué hacen las ovejas del Señor según ese versículo? Mira que ese versículo dice: te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Cuando la iglesia se reúne, sencilla y llanamente agradece a Dios por todas las cosas, pero primordialmente por la salvación. Nos reunimos para darle gracias a Dios por Jesucristo. Nos reunimos para darle gracias a Dios por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Nos reunimos para darle gracias porque estamos expectantes de que Él venga por su iglesia.
Y también nos reunimos, ¿sabes para qué? Para darle gracias por muchas otras cosas, por cada vez que nos sentamos a la mesa y hay alimento. Le damos gracias a Dios por el hogar, por la familia. Le damos gracias a Dios por su protección. Le damos gracias a Dios por cada vez que nos da sabiduría para tomar una decisión. Le damos gracias a Dios porque Él nos protege muchas veces a pesar de nuestros errores. Debemos darle gracias a Dios y para eso nos congregamos. ¿Usted se acuerda lo que sucedió cuando Jesús sanó a varios leprosos y que solo uno volvió? Pues mis hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, somos como ese leproso que fue sanado de su lepra que se llama pecado y viene a darle gracias a Jesús porque lo limpió. Alabamos también la grandeza de Dios. Cuando nos congregamos, alabamos la grandeza de Dios. ¿Sabes una cosa? El pueblo de Dios tiene un rey como no lo tiene ninguna otra nación en el mundo entero. Tenemos el mejor rey, tenemos el mejor gobernante, tenemos un rey justo, santo, único, omnipresente, todopoderoso. Tenemos un rey único. Debemos alabar su grandeza, exaltando sus virtudes, exaltando lo que Él es. Por eso debemos congregarnos, porque juntos como cuerpo debemos reconocer lo que es Jesucristo para nosotros como iglesia. Pero por si alguna duda, mire lo que dice el Salmo 22, versículo 22. El Salmo 22, versículo 22. Mira lo que dice. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y mira dónde dice que lo debe hacer. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Así que mis hermanos, cuando nos reunimos como iglesia y proclamamos nuestras alabanzas a nuestro Rey, estamos dando testimonio a los demás creyentes. ¿De qué? Del nombre de Dios. Y eso lo hacemos como cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos nos estimulamos mutuamente a recordar que tenemos un rey, que tenemos un maravilloso Salvador a quien darle nuestra vida, nuestra honra y todo nuestro ser. Pero ¿dónde debe suceder esto? En la congregación. Claro lo dice el versículo 22. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Cuando nos reunimos. Eso sucede en la congregación. Cuando nos congregamos, entonces damos testimonio ante los demás hermanos de la grandeza de Dios y de la honra que Él merece. Por eso es bueno que si usted va a estar en la alabanza, no le dé pena levantar las manos. No le dé pena cerrar sus ojos y entregarse a la adoración. No le dé pena, así los demás no lo hagan. Porque tal vez usted sea el único que esté dando testimonio de lo que es Jesús para su vida. No le dé pena expresar el cariño, el afecto, el respeto, la veneración que Jesús merece. Recordamos en la alabanza que la gracia de Dios salva a los pecadores, de los cuales todos nosotros éramos uno de ellos. La sangre de Jesús es la misma que lava los pecados de todos los hermanos en la iglesia. ¿Sabes? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 8 y 10, nos muestra una escena de lo que va a ser la adoración en la eternidad. Apocalipsis 5, 8 al 10, mira lo que dice tan impresionante. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Y mira las razones. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán
sobre la tierra. Mis hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, estamos dando esa gloria al Señor Jesucristo por su sacrificio, porque Él nos hizo su pueblo, porque Él nos hizo sacerdotes de Dios. Qué bendición poder recordar esto que haremos en la gloria, en la gloria. Qué bendición. Y hablando precisamente de esas funciones de la iglesia, quiero que miremos la segunda. La segunda es afianzar a los creyentes en su identidad espiritual. Cuando nos congregamos, nos reunimos para adorar, para exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero número 2, cuando nos congregamos, Dios afianza a los creyentes en su identidad espiritual. A veces cuando nosotros no valoramos el hecho de tener una iglesia local, a veces perdemos nuestra identidad espiritual. ¿Por qué? Porque si una persona no se congrega, está perdiendo el pasto, el alimento que Dios le está enviando para afianzar su identidad como hijos de Dios. Mira lo que dice Mateo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, versículos 13 al 16. Dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermanos, Jesús llama a la iglesia luz y sal de la tierra. Luz y sal de la tierra. Esto hace parte de nuestra identidad, porque Jesús dice, ustedes son. Un creyente es en el Señor Jesucristo luz y sal en la tierra. ¿A qué se refiere cuando habla de sal? Se refiere a una vida consagrada a Dios. Ese es el verdadero sabor de la vida, ¿lo sabías? Cuando alguien pierde su consagración, es lo que él dice que es esa sal que ha perdido su sabor. Debemos vivir en consagración al Señor. Por eso, él dice que mi identidad es ser la sal de la tierra. No importa si la gente lo valora o no. Lo que importa es que tú y yo vivamos siendo la sal de la tierra. Que la gente pueda ver que podemos despojarnos de nuestros egos, que podemos despojarnos de nuestros deseos y que podemos vivir centrados en Cristo. Pero no solamente dice que somos sal, sino también dice que somos luz. Somos luz porque el Espíritu de Dios vive y viene a morar dentro de cada creyente y Él viene a darnos la luz de la vida eterna en nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros brillemos. ¿Cómo? Según este versículo en su parte final, dice allí, dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Somos luz cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Somos luz cuando nosotros vivimos para obedecer la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra identidad. ¿Y sabes dónde se afianza esa identidad? Cuando nos congregamos. Cuando tú y yo nos congregamos, recibimos la enseñanza que nos capacita para hacer sal en la tierra. Cuando tú y yo nos congregamos, somos llenos del Espíritu Santo, que nos capacita para ser obedientes y hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es en la congregación, mis hermanos. Yo sé que a veces cuando uno empieza a abandonar la iglesia local, a veces entonces empiezan los temas del mundo a llenar la mente y los corazones del creyente. Y entonces, cuando se cierra la Biblia, cuando ya no se asiste a la iglesia, cuando ya no venimos a reforzar esa identidad que Dios nos ha dado,
empezamos a parecernos más al mundo que a Jesús. Estamos aquí en la iglesia local porque tenemos una meta, parecernos a Jesús más y más cada día de nuestra vida. Que Dios nos ayude a llegar a esa gloriosa meta. Pero sabes, si no nos congregamos, entonces dejaremos de recibir las instrucciones que Dios tiene para nosotros, para hacer luz y sal de la tierra. Si no nos congregamos, eso no va a suceder, ¿verdad? Pasa todo lo contrario, ¿no? Lo que dijo Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Y también hablando de la luz, dice, ¿cómo brillará si se esconde? Y por último, mis hermanos, hablando de cuál es la función de la iglesia local, hemos hablado de tres. La última es trabajar articuladamente para mostrar a Cristo en el mundo. Trabajar articuladamente para mostrar a Cristo en el mundo. Mis hermanos, qué importantes son estos tres puntos, mis hermanos. Porque recordemos que a través de estos tres puntos es que nosotros recordamos cuál es la función de la iglesia local a la cual usted debe pertenecer, a la cual usted debe asistir. Recuerde, proclamar las alabanzas del Rey, proclamar que tenemos un Dios que es el centro de nuestra vida, que nos congregamos para que juntos exaltemos al Señor, para darle gracias a Él por su salvación, porque es nuestro buen pastor, porque es nuestro gran Rey. Recuerde, también hemos hablado, número 2, recibir instrucciones, hablando acerca de reforzar nuestra identidad. Cuando no nos congregamos, nos olvidamos de quiénes somos en Dios. Pero número 3, cuando nos congregamos, entonces Dios nos recuerda que debemos trabajar articuladamente para mostrar a Cristo en el mundo. No se trata de un solo creyente, se trata de una iglesia articulada que va y da testimonio de quién es Cristo en el mundo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículos 12 al 21. Dice la Biblia, 1 Corintios 12, versículos 12 al 21. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Mis hermanos, ¿cómo vamos a proclamar a Cristo al mundo? En primer lugar, entendiendo que todos somos un miembro en particular del cuerpo de Cristo. Todos somos un miembro en particular. ¿Y sabes? Pablo dice que no podemos decirle a otro miembro, no te necesito. Vamos a proclamar que Cristo es el Señor cuando nos entendemos esa interdependencia, que nos necesitamos mutuamente. Aquí no se trata de quién es el más brillante, el más fuerte, el más capacitado. Se trata de que juntos comprendamos que nos necesitamos los unos a los otros. Y así podemos mostrar a Cristo. La iglesia no es un espacio para gente egoísta, para gente que no quiere compartir con otros. Porque Pablo dice aquí, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Mis hermanos, nos necesitamos. Y es en la iglesia local donde juntos descubrimos cómo podemos ser útiles.
para otras personas. Pero no solamente es eso, también mostramos a Cristo cuando nos damos apoyo mutuamente. Salte allí, ahí en 1 Corintios 12, a los versículos 25 y 26. Porque mostramos a Cristo cuando nos damos apoyo mutuamente. Mire qué bello es esto, versículos 25 y 26. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Queridos, cuando nosotros hacemos parte de la iglesia local, nosotros vamos a mostrar apoyo mutuamente a nuestros hermanos y así mostramos a Cristo en el mundo. Estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos, mis hermanos. Recordemos que todo eso sucede en un contexto de iglesia local. Esto no puede pasar si uno no está en la iglesia, porque esto es parte de la vida de un creyente en su iglesia local. Mis hermanos, ¿cuál es el punto de este mensaje? Que entendamos la importancia de la iglesia local. Un espacio donde nos desarrollamos como creyentes. Un espacio donde nosotros damos adoración al Señor. Un espacio donde cada uno de nosotros es afianzado en su identidad como hijo de Dios, como luz y sal de la tierra. Y un espacio espiritual donde cada uno descubre, ¿verdad?, cuál es su parte en el cuerpo de Cristo. Donde cada uno descubre, ¿verdad?, cómo puede ser una parte fundamental en el cuerpo de Cristo y así trabajar articuladamente para mostrar a Cristo en el mundo. Recuerda eso, para Dios es imperativo que seamos parte de la iglesia local. La palabra dice en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, reciban hoy esta invitación del Espíritu Santo a ser parte de la iglesia local. No es la voluntad de Dios que nos quedemos nosotros en la virtualidad. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos nuestras vidas cristianas de una forma independiente, sin ser parte de una iglesia local. La voluntad de Dios es que nos reunamos. Así que reciba por favor esta convocación que hace el Espíritu Santo a través de este mensaje, porque es la voluntad de Dios. Juntos alabemos al Señor en la iglesia. Juntos afiancemos nuestra identidad en Cristo. Juntos mostremos a Cristo al mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, damos gracias a ti por esta breve reflexión de este día miércoles, Señor. Padre, en esta noche, Señor, te pido, Dios, porque tú eres el que convence, Señor, los corazones, porque tú eres el que pones el querer como el hacer, porque tú eres el que convences de pecado, Señor, porque tú eres el que nos guías, porque tú eres el único que puedes dar cambios verdaderos. Te pido, Señor, que llames a la iglesia para que la iglesia se congregue nuevamente de una forma presencial, Señor. Padre, gracias por cada familia, gracias porque nos has cuidado, Señor, nos has protegido, pero Señor, es nuestro deber reflejar a Cristo en el mundo, es nuestro deber proclamar como cuerpo de Cristo nuestras alabanzas a ti, a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es nuestro deber afianzarnos en la identidad como hijos de Dios. Es nuestro deber de trabajar articuladamente para mostrarte en el mundo. Señor, gracias, porque en la iglesia somos equipados, capacitados, instruidos como discípulos, Señor, para llevar a cabo la gran comisión, para hacer otros discípulos. Señor, ayúdanos, Señor. Solo tú puedes convencer a la iglesia, Señor. Solo tú. Padre, te bendigo, Señor. Y gracias por este mensaje, Señor. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una feliz noche para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Y bueno, Dios permita que usted se anime y nos veamos el domingo. Así que ya sabe que
tan solo debe inscribirse, ¿verdad? Y vamos mirando qué ajustes debemos hacer. Dios los bendiga, una feliz noche para todos, que descansen. Bendiciones.